Ok, entonces como habíamos quedado, vamos a empezar hoy a hablar de diagnóstico y pronóstico fisioterapéutico. Ya habíamos hablado de diagnóstico y pronóstico dentro del ciclo de razonamiento y de la importancia en la toma de decisiones. Ustedes se pueden acordar que cuando estábamos hablando en una clase anterior de lo que tenía que ver con el razonamiento fisioterapéutico, íbamos, abordábamos el tema de lo que era diagnóstico y pronóstico y tuvimos algún esbozo de lo que esto significaba y cuáles eran los objetivos, ¿cierto? Dijimos que no solo se trataba el diagnóstico y el pronóstico en clínica, que nosotros no tomábamos decisiones solamente en clínica, sino que en todas nuestras acciones profesionales, desde cada uno de nuestros perfiles, hablábamos de ese razonamiento y por ende hablamos también de diagnóstico y pronóstico fisioterapéutico. ¿Qué es diagnóstico? Me gustaría que ahorita ustedes hicieran la reflexión acerca de qué consideran que es diagnóstico. ¿M? Primero. Segundo, ¿los diagnósticos son solo para los médicos, los fisioterapeutas? En general, ¿es solo para los profesionales de la salud? Tal vez la respuesta de algunos sea sí, tal vez la de otros sea no. Les voy a ayudar con eso. Las profesiones con autonomía deben tener algún tipo de toma de decisiones y esa toma de decisiones la hacen con base en un análisis. Nosotros, nuestro análisis es una aplicación de test y medidas y una evaluación, ¿cierto? Y hacemos un diagnóstico a partir de esa evaluación para tomar una decisión, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un pronóstico? Un pronóstico podemos definirlo como la predicción máxima del nivel alcanzable en una situación. En nuestro caso podemos decir que es la predicción máxima del nivel alcanzable del funcionamiento. Y después de haber hablado de diagnóstico y pronóstico cortamente, ¿qué será más fácil? ¿Hacer un diagnóstico o hacer un pronóstico? Ojalá puedan responder esa pregunta al final de esta sesión. Ahorita vamos a mirar. Todos ustedes están viendo paralelo a esta clase la clase de teoría de la rehabilitación, y si no, la mayoría de ustedes, ¿cierto? Entonces, ya deben haber hablado en su clase de lo que es la clasificación internacional del funcionamiento, ¿cierto? La CIF. Vamos a hacer un breve resumen, un breve repaso de lo que es la CIF. La CIF hace parte de una familia de clasificaciones internacionales de la OMS y las otras clasificaciones que tienen que ver con clasificación de estados de salud, como el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, que proporciona un diagnóstico de enfermedades, trastornos u otras condiciones de salud. ¿M? Clasifica el funcionamiento y la discapacidad asociado con condiciones de salud. Esa es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud que conocemos como CIF. Y hablamos de funcionamiento en los niveles corporal, individual y social. ¿Listo? ¿Conocen ustedes de la CIE-10? Saben ustedes que son códigos alfanuméricos, ¿cierto? Que nos permiten determinar la clasificación internacional de enfermedades, ¿cierto? Ustedes cuando hablen de sus diagnósticos, cuando estén haciendo sus casos clínicos, deben anotar al frente de sus diagnósticos el código CIE-10 para que se vayan familiarizando. ¿Listo? Esta clasificación internacional de enfermedades tiene una relación directa con la CIF, ¿sí? Que es a su vez la clasificación del funcionamiento de la capacidad y la salud. En la CIF se pretende clasificar es un aspecto positivo, que es el nivel de funcionamiento, el nivel en que tienen las personas para funcionar en los ambientes en los que se devuelve, en los que se desenvuelve, perdón. Y eso se debe a tres niveles, a un nivel corporal, a un nivel individual y a un nivel social. ¿Listo? La CIF se crea inicialmente en el 2001 como un modelo universal que pueda ser aplicado a todos los seres humanos independiente de donde se desarrollaran o donde vivieran, ¿cierto? No solamente habla de discapacidad, habla de funcionamiento como tal.
Como les dije, la idea es que se pueda aplicar como un modelo universal que no dependa de cosas individuales de las personas, sino que hable en sí de todo lo que tiene que ver con un contexto, ¿cierto? De forma tal que sea un modelo integrador, un modelo biopsicosocial, ¿cierto? Que tenga un contexto interactivo, que sean las interacciones en ambiente y persona, ¿cierto? Que tenga una aplicación transcultural, por eso está traducida en varios idiomas, ¿cierto? Y que sea aplicada a todo el ciclo vital. Cuando se sacó la CIF en el 2001, dijeron que cubría todo el ciclo vital, desde los niños, pasando por los adolescentes, hasta los adultos. Sin embargo, con el tiempo, se han dado cuenta que no se cubre muy bien todo lo que tiene que ver con el apartado de los niños, que no se veía bien reflejado en la CIF, el tema de niños y adolescentes. Y por eso se sacó otra CIF, que es la CIF de infancia y adolescencia. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En términos generales, la Clasificación Internacional de Funcionamiento define dominios de salud y dominios relacionados con la salud. Estos dominios, como les dije anteriormente, están descritos desde una perspectiva corporal, individual y social. Y de una vez les voy diciendo que uno de los objetivos de esta CIF es que todos hablemos un idioma unificado. ¿Listo? Bueno, todos los que tenemos que ver con funcionamiento, ¿cierto? Una pregunta aquí, al margen. ¿Qué profesionales tenemos que ver con funcionamiento? ¿Quiénes tienen que ver con el funcionamiento? ¿Ustedes pensarían que solamente las personas que estamos relacionadas con el área de la salud? Piensen un poco qué profesionales tendríamos que ver con funcionamiento. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo o les hago la pregunta si consideran que un abogado tiene que ver con la CIF para algo? Unos dirían que sí, otros dirían que no. ¿Para qué tendría que ver un abogado con la CIF? Sencillo, para determinar la pérdida de la capacidad y las posibilidades de funcionamiento de una persona que lo contrate. Si yo tuve un accidente laboral y tuve que emprender una acción legal y contrato a mi abogado para que él determine que yo perdí capacidad funcional y a partir de esto, ¿qué posibilidades de funcionamiento tengo para poder determinar daños y perjuicios? El abogado tendría que saber decir. Un arquitecto, un arquitecto que trabaje y que sea contratado para la construcción o el diseño de una estructura en la cual se va a trabajar con personas en condición de discapacidad, tendría que saber decir. Los diplomáticos de la ONU, que tienen que estar revisando políticas de discapacidad, tendrían que saber decir. Claro que sí. Muchos profesionales tienen que saber decir. Trabajadores sociales, saludistas públicos, tecnólogos en salud y trabajo. La CIF no está hecha solo para profesionales de la salud. Es una clasificación que tiene que ver con el funcionamiento, pero no es de uso exclusivo de los profesionales de la salud. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo principal de la CIF? El objetivo principal es brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Esto es lo más importante. ¿Listo? La CIF aporta bases científicas precisas, fiables y aplicables transculturalmente para la definición y manejo de estados de salud y sus consecuencias. Des en cuenta la importancia y la magnitud. Como les dije anteriormente, establece un lenguaje común internacional en los aspectos relacionados con la salud y la actualidad en las acciones de salud, ¿sí? Esto es un lenguaje que yo pueda, por ejemplo, en un coloquio o en un congreso,
con pares míos de otras naciones, poder hablar un lenguaje de funcionalidad y funcionamiento único en el cual nos podamos entender. ¿Listo? Permite la transferencia y la comparación de información en temas de salud a través del tiempo en distintas disciplinas y naciones. Aporta sistema de codificación y registro para el desarrollo de sistemas de información. Ustedes se van a dar cuenta cuando tengan sus primeros acercamientos a la práctica que van a tener que hacer unos reportes, ¿cierto? Reportes que tienen que ser destinados, por ejemplo, al Ministerio de la Protección Social. Y esos reportes, para poderlos sistematizar, deben ser hechos en términos de CIF o de CIE-10. ¿Listo? Promover la investigación y en última instancia el conocimiento en los temas de salud y en las actuaciones de salud. ¿Mm? Vamos a retomar un poquitico ahorita el término de lo que es funcionamiento. ¿Qué es funcionamiento? Funcionamiento es un término genérico que incluye funciones corporales, actividades y participación. Tiene que ver con las capacidades de los seres humanos, tiene que ver con la capacidad de hacer cosas, de pensar, de llevar a cabo tareas, de tener un proyecto de vida. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría en este momento con ustedes si les llegara a faltar un dedo de la mano? Pensemos si les llegara a faltar el dedo meñique de la mano izquierda. ¿Mm? Ustedes podrían estar pensando, bueno, yo en realidad para el trabajo que hago ahorita, pues tal vez ni siquiera tenía conciencia del dedo meñique de la mano izquierda, ¿cierto? Otra persona diría, oiga, yo aparte de estudiar fisioterapia, practico piano. Y para mí el dedo meñique de la mano izquierda es supremamente importante. ¿Mm? Otro diría, no, yo la verdad escribo y con el dedo, sin el dedo tal vez, pues no noto la diferencia. A la hora de hacer fuerza, tal vez el dedo meñique no aporta mucho. Pero otra persona diría, oiga, yo soy zurdo y mi hábito de escritura incluye el dedo meñique de la mano izquierda, porque hago un apoyo particular, como muchos apoyos que hacen personas a la hora de escribir, en los cuales involucran dedos diferentes a los que involucra la mayoría de las personas. Y sí, para mí el dedo meñique es importantísimo. Yo hago el apoyo del lápiz con mi pulgar y el dedo meñique. Entonces, des en cuenta lo importante y todo lo que tendríamos nosotros que tener en cuenta a la hora del funcionamiento. Por ejemplo, cuando estamos haciendo este ejemplo del dedo meñique, la mano izquierda, tenemos que tener en cuenta la importancia, por ejemplo, de la ocupación, ¿sí? De la lateralidad, del zurdo y del diestro, de la conciencia. Tal vez tiene que ver también con la profesión, por ejemplo, el pianista, ¿m? Del contexto de la persona. Cuando hablamos de funcionamiento, hablamos de las funciones, les mencioné corporales, de las estructuras corporales como tal y de las actividades y la participación. Cuando hablamos de funcionamiento, hablamos de aspectos positivos en la interacción de un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, ambientales y personales. Otro término importante que tenemos que tener en cuenta es la discapacidad. Y la discapacidad es un término genérico que incluye déficit. Así como el funcionamiento es capacidad, la discapacidad es déficit, limitación en la actividad y restricción en la participación. Indica aspectos negativos de la interacción entre el individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, tanto ambientales como personales. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la CIF, tenemos que mencionar cuáles son los componentes de la CIF, ¿cierto? Recuerdan que anteriormente en alguna de nuestras clases habíamos hablado de entorno y contexto. ¿En qué clase habíamos hablado de entorno y contexto?
de lo importante que era no solamente mi interior, mi funcionamiento, mi estructura, sino todo lo que tenía que ver relacionado con el contexto y cómo, por ejemplo, afectaba, ¿cierto?, las condiciones de este contexto social, por ejemplo, en mi funcionamiento. Por allá las teorías del movimiento, ¿cierto? Recuerdan del movimiento continuo, del movimiento complejo, de lo que iba de lo micro, de la alteración a nivel de tejidos y de cómo iba eso trascendiendo a lo macro y tenía que ver la relación con el contexto como tal. Ok, los componentes de la CIF. Vamos a retomar los componentes de la CIF. Está el funcionamiento y la discapacidad y los factores contextuales. El funcionamiento y la discapacidad son funciones corporales y estructuras corporales y actividades y participación individual y social. Eso es funcionamiento y discapacidad. Y los factores contextuales tienen que ver con los ambientales, que es el entorno inmediatamente general, y los personales. ¿Listo? La CIF empieza por funciones, ¿cierto? Por las estructuras funcionales. Ya los que han tenido la oportunidad de revisar se dan cuenta que la CIF empieza por las estructuras funcionales, ¿cierto? Nosotros en la Universidad del Rosario vamos a hablar primero de las funciones estructurales, no de las funciones como tal, de las estructuras funcionales, sino vamos a hablar primero de las funciones estructurales. ¿Sí? Las funciones estructurales corporales tienen que ver con las funciones y las estructuras. Las actividades y la participación tienen que ver con las actividades, lo que yo pueda hacer y la participación, como eso que yo pueda hacer me permite participar en un entorno. Y los factores ambientales tienen que ver con los factores ambientales que se constituyen o barrera o facilitadores, ¿cierto? Por ejemplo, el apoyo familiar. Si es un buen apoyo familiar, es un apoyo facilitador. Si al contrario, es un apoyo en el que yo tengo alteraciones de relación con mi familia, pues se constituye en un factor barrera, ¿cierto? Vamos a hablar de las definiciones. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Entonces, las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, órganos, extremidades y sus componentes. Las funciones corporales tienen que ver con las funciones fisiológicas del sistema corporal, incluyendo las funciones psicológicas. Las actividades es la realización de una tarea o una acción por parte del individuo. Y la participación es el acto de involucrarse en una situación vital, ¿cierto? Las deficiencias son problemas en las funciones o estructuras, ¿cierto? Hablamos antes de las estructuras como tal, ahora hablamos de las deficiencias. Entonces, las deficiencias es esa alteración como tal en la estructura o en la función corporal. Por ejemplo, una desviación significativa o una pérdida. Una fractura es una deficiencia estructural. El hecho de que yo por esa fractura no pueda caminar es una deficiencia funcional. La limitación en la actividad son las dificultades que presenta el individuo para realizar una tarea. El hecho de que yo no pueda agacharme de cuclillas. El hecho de que yo no pueda levantar un peso. ¿Mm? La restricción en la participación son problemas que el individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones por esa actividad que no puede realizar. Yo, por ejemplo, no me puedo desplazar caminando. Esa es una limitación de la actividad. Y eso va a generar que yo no pueda ir a trabajar y me va a generar una restricción en la participación en mi trabajo remunerado. ¿Listo? Los factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que la persona vive y conduce su vida. Un factor ambiental físico, por ejemplo, es que no haya una rampa para el acceso de una persona a su lugar de estudio. Un factor ambiental social tiene que ver con la relación mía con el medio, con las personas, con mi familia. ¿Listo? Y un actitudinal es, como su nombre indica, mi actitud que pueda generar un factor barrera o facilitador en mi desempeño. ¿Listo? La codificación de la CIF es un código alfanumérico,
¿cierto? Está compuesto por letras y por números. La S en la clasificación de la CIF implica o denomina las estructuras, ¿cierto? Cuando vamos a hablar del código alfanumérico que quiera hablar de estructura, estamos hablando de la S. ¿Listo? Y siempre ese código va a ser iniciado por la letra S. Y luego miraremos cuáles son los números que lo acompañan. Para todos es claro que la CIF funciona con capítulos, ¿cierto? Habla de los capítulos, los subtítulos y saben que cada uno de esos capítulos tiene unos niveles. Primero, segundo, tercero y cuarto nivel. ¿Mm? Listo. Bueno, estos que ustedes ven acá son los capítulos de las estructuras corporales. Son 8 capítulos. Y a estos capítulos les viene un segundo nivel también, ¿cierto? Aquí encontramos las estructuras corporales del sistema nervioso, hay un capítulo para ello, el ojo, el oído y estructuras relacionadas, las relacionadas con la voz y el habla, el capítulo de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, el capítulo que está relacionado con los sistemas digestivos, endocrinológico y metabólico, relacionados con el sistema urogenital y sistema reproductivo, relacionados con el movimiento y el capítulo de piel y estructuras relacionadas con la piel. ¿Listo? Bueno, en la CIF, la B es el inicio o la letra de un código alfanumérico que indique las funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones de la CIF son muy parecidas a las estructuras en la CIF. Pero las funciones como tal tienen que ver con la fisiología, con la función de los sistemas, ¿cierto? Una cosa es que la estructura esté bien, que es lo que vamos a ver en las estructuras como tal en el capítulo que se denomina con la S, y otra cosa es que funcionen bien. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones corporales? Las mentales, las sensoriales y dolor, las de la voz y el habla, las de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, las de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, los genitourinarios y reproductores, neuromusculoesqueléticos y relacionados con el movimiento, y los de la piel y las estructuras relacionadas. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Entonces, como estamos hablando de diagnóstico y de pronóstico, y en esta primera parte del diagnóstico, empiezo por decirles que el diagnóstico fisioterapéutico del modelo de la Universidad del Rosario, por ahora, hasta este momento, es una interfaz entre la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, y la APTA. ¿Ok? La primera parte del diagnóstico, que es las deficiencias estructurales, la vamos a mencionar con la CIF. Y la segunda parte, que son las deficiencias funcionales, las vamos a manejar con la APTA. Y aquí vamos a dejar un poquito, vamos a hacer un stand-by, ¿cierto? De CIF, lo vamos a retomar ahorita, en nuestra segunda parte, y vamos a empezar a hablar de la APTA. Ustedes han oído hablar de la guía de la práctica de terapia física, ¿cierto? Que ha sido estructurada y revisada por la Asociación Americana de Terapia Física, y es lo que conocemos nosotros como APTA. ¿Listo? Brevemente, ¿cuál es la historia de la APTA? La historia de la APTA es que más o menos entre 1995 y 1998 se estuvieron revisando pues algunos conceptos y algunas formas de funcionamiento de los fisioterapeutas, ¿cierto? Y se empezaron a ver algunas dificultades para hablar un lenguaje único, ¿sí? De pronto una persona iba donde un fisioterapeuta, él le hacía una evaluación con unas pruebas específicas
y tenía que después consultar a otro fisioterapeuta y este le hacía otra evaluación con otras pruebas específicas, ¿cierto? Y de pronto, las recomendaciones de intervención que daba uno podían parecerse, pero no eran iguales a las recomendaciones o tipo de intervención que le daba otro, ¿cierto? Y esto empezaba a tener un problema, a generar un problema de identidad, ¿cierto? Y de criterio profesional. La APTA se dio cuenta de esto y dijo, vamos a hacer una regulación. No quiere decir que los fisioterapeutas pensemos diferente. Lo que hay es que buscar un mismo cuerpo de conocimiento, ¿cierto? Y un mismo lenguaje. Los fisioterapeutas no somos islas aparte. Y por eso, tratando de unificar este conocimiento, que para todos es el mismo, en el 2001 sacaron la primera versión de la guía de APTA para la práctica de la terapia física. Esa guía es la 1.0, ¿cierto? Esta guía intentó, después de hacer varios consensos, después de discusiones, reuniones, organizar, como diríamos coloquialmente, organizar la casa. ¿M? Los fisioterapeutas examinamos, evaluamos e intervenimos, ¿cierto? A partir de la APTA, nosotros examinamos y evaluamos a partir de las categorías e intervenimos esas categorías. ¿M? Y bueno, la APTA también tuvo en cuenta otro concepto que fue el concepto de los patrones de movimiento, que nosotros no los vamos a tener en cuenta, pero que es importante que los conozcan. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de esas categorías. Esas categorías traen detrás todo un marco conceptual, ¿cierto? Que viene desde los modelos de discapacidad anterior. Aquí ustedes podrán encontrar algunos modelos de discapacidad con los cuales ustedes hayan podido estudiar y pues los tengan en cuenta dentro de la base conceptual. Quiero que sepan que esos modelos conceptuales fueron tenidos en cuenta dentro del marco conceptual cuando se hizo la APTA, ¿cierto? El esquema de Nagy, la Organización Mundial de la Salud y otros que ustedes ya habían hablado, ¿cierto? Que seguramente han tenido en cuenta anteriormente. Listo. En esa guía, las personas que estuvieron trabajando en esa guía dijeron, todos los usuarios que nosotros manejamos y todas las comunidades, por ejemplo, cuando se hace intervención en promoción y prevención, nosotros les hacemos una historia. A partir del diagnóstico médico hacemos una historia, ¿cierto? Esa historia tiene unas condiciones actuales del paciente que tenemos que considerar. Tenemos que saber cuál es el estado funcional y el nivel de actividad de nuestro paciente. Tenemos que saber cuáles son los medicamentos que toman. ¿Qué otros test y medidas ha tenido? ¿Qué exámenes ha tenido? ¿Qué ayudas diagnósticas tiene el paciente que nos pueda aportar? ¿Cuál es la historia familiar de ese paciente o de esa comunidad? ¿Cuáles son los hábitos sociales y de salud? ¿Cuál es el estado general de su condición de salud actual? ¿Cuál es la vivencia en el ambiente? ¿Se acuerdan que ustedes revisamos con ustedes cuando vimos el tema de examen y evaluación? Todas esas características ambientales, si el paciente vivía en una casa em, de 2 pisos, si tenía escaleras, si vivía cerca a una fábrica, si tenía exposición a ambientes contaminantes. ¿Cómo ha sido el tema del crecimiento y el desarrollo en este paciente? ¿Cómo es el tema del trabajo, el empleo, el estudio, sus hobbies, su historial social, ¿cierto? ¿Cuáles son las características demográficas generales? Todo esto deberíamos nosotros conocerlos a partir de la historia clínica. Y después de esto, después de hacer todas estas reflexiones, sacaron la guía 1.0, ¿cierto? Es una guía que en su momento tenía 24 categorías. Luego, en el 2003, revisaron esa guía y dijeron, oiga, esto hay que organizarlo un poquito más, algunas categorías em, de pronto hay que agruparlas. Y en ese momento sacaron la versión de la guía 2.0, en la cual manejaron 23 categorías. ¿Qué son estas?
Aquí no están organizadas por importancia, ¿cierto? Algunas de estas ustedes las conocen, otras no. Vamos a darle un pequeño recorderis. La capacidad aeróbica y resistencia, las características antropométricas, la relación con el medio, la atención y la cognición, aparatos de asistencia y adaptación, circulación, integridad neurológica central, barreras ambientales en trabajo y en casa, biomecánica y ergonomía, marcha, locomoción y balance, integridad integumentaria, integridad y movilidad articular, función motora, desempeño muscular, desarrollo neuromotor e integridad sensitiva, equipos protésicos, ortésicos y de soporte, dolor, postura, requerimientos protésicos, rango de movimiento y flexibilidad, integridad refleja, autocuidado y manejo en casa, integridad sensitiva, ventilación y respiración, trabajo, comunidad, capacidad e integración y reintegración. ¿Listo? Estas fueron las categorías que se tuvieron en cuenta en la guía 2.0. ¿Listo? Pero en el 2009, nuevamente, se revisó esta versión de la guía, ¿cierto? Y se sacó una nueva versión, que es la guía 3.0, que es con la que estamos trabajando actualmente. Hasta este momento, esa guía es la que está vigente. En esta guía hay 26 categorías, 3 más que en la guía anterior. ¿Por qué se aumentaron? Bueno, aquí hay varias historias. Hay algunas categorías que se distribuyeron. Si ustedes recuerdan, hablamos en la guía anterior de una categoría que se llama marcha, locomoción y balance, que era una sola. ¿Listo? Sin embargo, en este nuevo consenso se determinó que cada una de esas entidades era supremamente importante y que se tenía que trabajar por separado. Entonces, había una categoría para la marcha, había una categoría para el balance y había una categoría para la locomoción. Así tenía que disponerse y así está en esta nueva guía. En la guía 2.0, al contrario, estaba aparte la categoría de aparatos ortésicos y de soporte, de aparatos asistidos y adaptativos y de aparatos protésicos. Pues bueno, aquí en esta guía se determinó que esos 3 aparatos podían ir en una sola categoría, que es la tecnología de asistencia. Y entonces se agruparon y hay una sola categoría en la guía 3.0 que tiene que ver con toda la tecnología de asistencia y que incluye 3 categorías que se encontraban separadas en la guía 2.0 en una sola. ¿Listo? Esa es la razón por la cual aumentó y se modificaron estas categorías. Entonces, ¿cuáles son las categorías que se manejan ahora? La capacidad aeróbica y resistencia nuevamente, las características antropométricas no se modificaron, las funciones mentales, los aparatos de asistencia y adaptación que tiene que ver con toda la tecnología de asistencia, ¿cierto? La circulación, la integridad de pares craneales y periféricos, la integridad esquelética, la movilidad, la integridad tegumentaria, la integridad y movilidad articular, la función motora, el desempeño muscular, el desarrollo neuromotor y procesamiento sensorial, el dolor, la postura, el rango de movimiento, que incluye también la flexibilidad, la integridad refleja, el autocuidado y manejo en casa, la integridad sensitiva, la ventilación y respiración, y como les dije anteriormente, aquí ya aparece el balance aparte, la vida educativa, la vida comunitaria, social y cívica. ¿Listo? Bueno, aquí empieza la primera tarea. Vamos a dejar este primer segmento hasta acá. En la plataforma, en el apartado en el que vimos examen y evaluación, yo les había puesto desde ese tiempo que revisamos este apartado, eh, la guía de la apta, el enlace y el vínculo para que puedan revisar la guía de la apta. Entonces, les queda una tarea. Terminando esta parte, vamos a desarrollar esta tarea
Y después les voy a colocar una segunda parte en la cual vamos a ver la aplicación de estas categorías y vamos a continuar hablando de diagnóstico. La tarea consiste en revisar en esa guía de la APTA, la versión 3.0, lo que tiene que ver con examen y evaluación. Y van a encontrar las categorías, van a encontrar su definición y van a encontrar las pruebas específicas con las cuales se puede medir. Vamos a hacer esa tarea y vamos a revisar ese capítulo una por una las categorías. ¿Pero qué categorías vamos a revisar? No vamos a revisar todas las 26. Vamos a revisar estas 19 que les voy a mencionar aquí, ¿cierto? Porque las otras categorías, las que no vamos a revisar, están incluidas en la CIF en actividades y participación. ¿Listo? ¿Cuáles son las categorías que vamos a revisar? La categoría de características antropométricas, capacidad aeróbica y resistencia, la de balance, integridad de nervios craneales y espinales, la de marcha, ventilación y respiración, integridad tegumentaria, dolor, circulación, funciones mentales, integridad refleja, integridad sensorial o sensitiva, integridad esquelética, función motora, desarrollo neuromotor y procesamiento sensorial, integridad y movilidad articular, rango de movimiento, desempeño muscular y postura. Aquí las acabo de pasar rápidamente. En cada una de ellas está la definición, pero ustedes van a tener la oportunidad de revisar la definición completa en la guía, ¿cierto? Y de revisar cada una de estas categorías. Algunas de ellas ustedes ya las conocen y las han trabajado. En fitness, por ejemplo, y en prescripción del ejercicio han tenido acercamiento a algunas de ellas. Otras las verán más adelante. Eh, Tendremos la oportunidad en quinto semestre, en la evaluación del movimiento corporal humano, de trabajar todo lo que tiene que ver con las que son específicas de ventilación, la postura, el desempeño muscular, integridad de nervios craneales y periféricos y otras. ¿Listo? Pero por ahora quiero que las revisen y que revisen las pruebas, los test y medidas que, eh, que sirven para poder determinar los hallazgos en cada una de estas categorías. ¿Listos, muchachos? Entonces, por ahora dejamos en esta parte, van a hacer la tarea y posteriormente les avisaré cuando les coloque la segunda parte, el segundo video que le da continuidad al tema de diagnóstico y pronóstico. Un abrazo para todos.